afilado de la cara del diente. Mediante el anillo de centraje adecuado, introducimos nuestra sierra. La sierra quedará fijada mediante un sistema de imanes. Una vez tenemos la sierra en su sitio, la podemos colocar y asegurar. En el caso que tuviéramos que hacer sierras iguales, podemos fijar el tope de diámetro para poder colocar las sierras todas en la misma posición y así repetir el programa. Una vez tenemos la sierra en su sitio, vamos a realizar el programa. Para esta sierra voy a utilizar un programa diferente, lo voy a llamar programa 10 y ya vemos que nos aparecen los datos. El diámetro de la sierra es meramente informativo, es para que nos acordemos del tipo de sierra que debemos utilizar. Luego el paso del diente y a qué velocidad queremos realizar la indexación del paso. Después tenemos el número de dientes y ya podemos seleccionar si queremos hacer cara o dorso. En este caso seleccionaremos cara. Si hiciéramos dorso, seleccionaríamos aquí y la máquina ya haría lo que tenemos introducido en el dorso. En este caso seleccionaremos cara. Para el afilado de la cara podemos seleccionar si queremos que la piedra coma al entrar y al salir del diente, o bien queremos que entre afilando, se aparte y salga sin afilar. Siempre que podamos, es mejor esta opción. Luego tenemos el recorrido de afilado, la cantidad o longitud que tiene el diente y a qué velocidad queremos realizar el afilado. La velocidad de la piedra al afilar el diente. Después los grados de corte que tenga el disco y cuánto material queremos remover o quitar de la sierra. Con esto ya tendríamos el afilado de la cara y podríamos guardar el programa. Si tuviéramos dientes rotos, introduciríamos aquí el número de los dientes rotos que tenemos y le indicaríamos a la máquina si queremos que salte el diente, es decir, que el diente roto no lo indexe, vaya directamente a indexar el siguiente, o bien que haga un doble paso, que indexe el diente roto y luego siga para el otro. Nuevamente, si falta el diente, no hay diente, está totalmente roto, es mejor esta opción. Lo mismo con dientes nuevos. Si hubieran dientes nuevos, podemos seleccionar qué dientes son nuevos y la máquina solo haría esos dientes. Para activarlo, lo mismo, apretamos o desapretamos. Esto sería todo lo que se necesita para hacer el programa. Ahora vamos a colocar la sierra ajustada contra la punta del diente. Si vemos que es muy justo, siempre podemos introducirla un poquito más para que apoye bien sobre la sierra y si hubiera un poco de diente roto lo pudiera indexar igualmente y lo apretamos. Importante que la uña de avance esté en la posición inferior, que no esté arriba porque nos falsearía la posición. Ahora la tengo colocada, cierro la cabina y pulso el botón Start y la máquina se posicionará automáticamente. Ahora he realizado una indexación para comprobar que el diente esté en la posición correcta y voy a colocar la piedra encima del diente. Una vez ya contacto con el diente, llevo la piedra hasta donde quiero que me acabe el recorrido y cuando ya es correcto, confirmo con Start.